de acetilcoenzima A y por lo tanto se iba a disminuir la velocidad de la lipólisis, o sea, se va a disminuir la velocidad de la degradación del tejido adiposo, ¿no? Para obtener ácidos grasos libres. Nosotros sabemos que los ácidos grasos libres, que son estas bolitas amarillas que vemos acá, son moléculas que van a ser muy hidrofóbicas. Y si recordamos, para ser transportadas a lo largo de la sangre, necesitaban unirse a moléculas transportadoras, a proteínas, como era la albúmina, ¿no? Entonces, el hígado va a resolver esto, que necesitamos energía para poder transportar estos ácidos grasos libres, los va a transformar en estos cuerpos cetónicos para que no requieran de una molécula transportadora. Porque los cuerpos cetónicos, si recordamos su estructura, son moléculas de pequeño tamaño y aparte son moléculas que son hidrosolubles, es decir, van a ser hidrofílicas y por lo tanto sí pueden viajar a lo largo de la sangre sin necesidad de estar unidas a ciertas proteínas transportadoras. E igualmente lo que nos va a servir es para tener estas unidades de acetilo empacadas, ¿no? Tenerlas empaquetadas en estos cuerpos cetónicos que ya al llegar a los tejidos puedan convertirse nuevamente en acetilcoenzima A y ya puedan seguir toda la ruta dentro del ciclo de Krebs y la cadena respiratoria, ¿no? Este mecanismo del acetoacetato es un mecanismo de retroalimentación negativa, es decir, los propios productos de la vía son los que van a inhibir las principales enzimas. Vamos a ver que cuando los niveles de acetoacetato aumenten mucho en la sangre, el organismo lo que va a hacer es que lo va a interpretar como que ya tenemos suficiente energía, ¿no? Porque ya tenemos una gran cantidad de estas unidades de acetilo circulando en la sangre. Entonces lo que nos va a decir es que ya tenemos combustible, ya tenemos energía de sobra y ya no necesitamos que siga ocurriendo la lipólisis. Entonces lo que va a hacer es que el acetoacetato va a enviar directamente una señal para frenar la lipólisis, es decir, esta ruptura de estos triglicéridos en ácidos grasos libres. Y lo que va a hacer es que cuando nosotros disminuyamos la velocidad de la lipólisis, se va a disminuir la cantidad de materia prima que va a llegar hacia el hígado, es decir, estos ácidos grasos, y en consecuencia lo que vamos a tener es que se va a reducir también la velocidad de la cetogénesis, o sea, la velocidad de la formación de los cuerpos cetónicos. Entonces, si nos damos cuenta, el mismo cuerpo cetónico inhibe la vía de formación de cuerpos cetónicos, con tal de que no haya un acúmulo de estos en la sangre, ¿no? Y se produzca una acidosis, que vamos a ver más adelante qué es esta acidosis. Una de las condiciones más importantes que tenemos relacionadas con el metabolismo de los ácidos grasos es la diabetes. La diabetes mellitus, en específico la que es insulino dependiente. ¿Por qué? Nosotros recordamos que la insulina era una hormona que se sintetizaba en el páncreas, en las células beta, en respuesta a niveles muy altos de glucosa en sangre, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos una deficiencia de esta insulina, ya sea porque, por ejemplo, puede ser una diabetes de tipo autoinmune, podemos tener una deficiencia de insulina, no va a haber producción de insulina en respuesta a niveles elevados de glucosa en sangre. Entonces, vamos a tener dos consecuencias principales. La primera es esta, que el hígado no va a poder captar glucosa y por lo tanto no vamos a poder proporcionar oxalacetato para procesar acetilcoenzima A generado en la beta-oxidación. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros recordamos que para que las unidades de acetilcoenzima A, que van a provenir de la beta-oxidación, ingresen al ciclo de Krebs, nosotros necesitamos que ésta se condense el acetilcoenzima A con el oxalacetato. Recordamos que esa es la primera reacción del ciclo de Krebs, catalizada por la citrato sintasa y nos produce justamente citrato. Entonces, cuando nosotros el oxalacetato nosotros lo obtenemos a partir del piruvato. Recordemos que hay estas reacciones anapleróticas que nos reponen intermediarios y unas de ellas, la mayoría, producen oxalacetato. ¿Y cómo lo producen? A partir de piruvato, a partir de fosfenolpiruvato, ¿no? Entonces recordamos que estos son intermediarios de la glucólisis. Al no haber insulina, lo que va a pasar es que el hígado no va a poder captar glucosa. Recordamos que la insulina se unía a receptores en la membrana y estos eran los que permitían la entrada de la glucosa a la célula, ¿no? Entonces, al no tener insulina, no se van a activar los receptores, no va a poder ingresar la glucosa a la célula y va a haber una deficiencia de estos intermediarios de estas vías glucolíticas, ¿no? Entonces, aparte de esto, también la insulina lo que va a hacer es que
el hígado va a entrar en una especie de estado de ayuno, digamos, en el cual lo que va a hacer es empezar a producir glucosa, es decir, va a activar la gluconeogénesis porque no tiene suficiente glucosa. Y para hacer esto lo que va a hacer es que va a estar consumiendo el poco oxalacetato que teníamos dentro de la célula. Y como consecuencia lo que va a pasar es que se va a agotar, ¿no? Se va a agotar el oxalacetato, se va a detener el ciclo de Krebs porque ya no hay una reacción que permita que se reponga dentro del ciclo. Y por lo tanto el acetilcoenzima A no va a servirnos de nada porque no va a tener cómo condensarse y cómo ingresar dentro del ciclo, ¿no? Y si no ingresa dentro del ciclo no va a haber producción de energía. Y el segundo mecanismo en el cual la deficiencia de insulina nos afecta es que generalmente la insulina va a restringirnos la movilización de los ácidos grasos desde el tejido adiposo, y en la ausencia de insulina lo que vamos a tener es que se va a producir una gran cantidad de cuerpos cetónicos. ¿Cómo va a ser esto? Generalmente la insulina nos inhibe a esta lipasa sensible a hormonas, que no sé si se recuerdan ayer, vamos a buscar el esquema, que era una proteína que decía HSL. Vamos a ver, es esta, ¿no? La insulina, si se recuerdan acá, está activado por el glucagón, ¿no? El glucagón subía a estos receptores, nos desencadenaba toda esta cascada, y esto era lo que nos promovía la degradación de los triacilglicéridos. Bueno, la insulina va a tener el mecanismo contrario. La insulina va a bloquear, va a inactivar a esta hormona sensible a la lipasa, y por lo tanto lo que va a hacer es que se va a evitar que se liberen estos ácidos grasos que eran degradados y luego eran liberados hacia el torrente sanguíneo. Entonces, sin insulina, lo que va a pasar es que ya no va a haber quien inhiba a la lipasa sensible a hormonas. Entonces el tejido adiposo va a estar liberando ácidos grasos de forma masiva y todos van a estar yéndose al torrente sanguíneo, ¿no? Entonces vamos a ver que vamos a tener un exceso de estos ácidos grasos, y quien los va a recibir va a ser el hígado, ¿no? Y entonces se va a estar produciendo una gran cantidad de ciclos de beta oxidación mediante los cuales vamos a estar obteniendo acetilcoenzima A. Y lo que va a pasar es que al tener tanto acetilcoenzima A, el ciclo de Krebs se va a saturar, digamos, ¿no? Y recordemos que no tenemos oxalacetato, ¿no? Porque como no teníamos insulina, no pudimos captar glucosa y no pudimos producir oxalacetato. Entonces tenemos dos condiciones. Tenemos un exceso de acetilcoenzima A porque hay mucha degradación de ácidos grasos, y tenemos una deficiencia de oxalacetato porque hay una deficiencia de glucosa. Entonces todo este ciclo está completamente detenido, y aparte se están acumulando muchos de estos metabolitos como el acetilcoenzima A. Entonces todo este acetil, el hígado no le queda de otra que desviarlo hacia la cetogénesis, o sea, hacia la formación de cuerpos cetónicos, porque si no, pues el acetil se seguiría acumulando y se seguiría acumulando en el hígado y no nos serviría de nada, ¿no? Entonces lo desvía hacia la producción de nuevos cuerpos cetónicos, y entonces vamos a tener un exceso de estos que al ser liberados en la sangre van a descender drásticamente su pH. Y aquí es donde vemos que se van a producir un estado de acidosis. Vamos a diferenciar lo que es la acidosis y la cetoacidosis. La acidosis es un término clínico que se utiliza para describir un estado en el cual hay una acumulación excesiva de ácidos o hay una pérdida de bases en la sangre y en los tejidos. Entonces lo que va a ocurrir es que el pH de la sangre va a descender bastante. Generalmente la sangre está en un rango fisiológico de 7.35 a 7.45, y nosotros vamos a tener un pH en un estado de acidosis menor a 7.35. Sin embargo, las acidosis no pueden ser solo por las diabetes, digamos, sino que también pueden ser por otras causas. Hay acidosis metabólicas que generalmente se producen cuando acumulamos estos cuerpos cetónicos o cuando hay una pérdida de bicarbonato. Y también hay causas de acidosis que son respiratorias, que eso vamos a ver, no lo vamos a ver, pero ya lo van a ver más adelante cuando estén ustedes en química clínica, que es por una acumulación de dióxido de carbono, ¿no? En cambio, la cetoacidosis es un tipo de acidosis, pero es una acidosis específicamente metabólica y es provocada por una acumulación en la sangre y en los tejidos de estos cuerpos cetónicos. Principalmente vamos a tener una acumulación de acetoacetato y de beta hidroxibutirato.
que recordemos que eran los dos cuerpos cetónicos que había en mayor proporción. Acetona casi no vamos a tener, porque como la acetona recordamos que se producía por una descarboxilación que es bastante lenta del acetoacetato, ¿no? Entonces, acetona va a haber muy poca. Casi siempre cuando tengamos un estado de cetoacidosis va a ser por beta-hidroxibutirato y por el acetoacetato. Y como nosotros sabemos que los cuerpos cetónicos van a ser ácidos, ¿no? Entonces, son ácidos orgánicos y cuando los estemos teniendo una producción de estos en cantidades masivas, como ocurre justamente en la diabetes que estamos viendo, se va a sobrepasar los sistemas buffer, ¿no? O los sistemas de amortiguadores que hay en el cuerpo, por ejemplo, el sistema del bicarbonato. Y entonces esto va a hacer que el pH sanguíneo, el pH de la sangre descienda drásticamente. Y obviamente cuando nosotros tenemos un pH alterado, no es solo tener el pH alterado, sino que vamos a ver que se van a inactivar enzimas, se van a desnaturalizar ciertas proteínas, ¿no? O sea, va a tener un gran impacto en todo el cuerpo. Ahora, este esquema solo lo vamos a ver ahorita muy por encima porque antes de explicar bien todo esto de la regulación, vamos a dar el tema de la síntesis, ¿no? De ácidos grasos. Porque si nos damos cuenta, la regulación es coordinada. Esto quiere decir que necesitamos primero entender cómo se da todo este proceso de síntesis que está aquí en azul o en celeste, para nosotros ya después entender cómo es que se están regulando las dos vías. Porque si nos damos cuenta, realmente la degradación, la beta-oxidación, casi solo está regulada a nivel de una enzima. Y es por un metabolito. Entonces, ¿qué es el malonilcoenzima A? Y vamos a ver que es un metabolito justamente de la síntesis, ¿no? Entonces, lo único que tenemos que tener ahorita en mente es que la regulación va a ser coordinada y va a ser recíproca, que es prácticamente unas características en común que hemos visto en todas las regulaciones de todas las vías metabólicas hasta el momento. Recordemos que siempre buscamos evitar ciclos inútiles, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que inactivamos, por ejemplo, la degradación a favor de activar la síntesis, ¿no? Tratamos de que nunca puedan estar ocurriendo al mismo tiempo, porque lo que estaríamos haciendo es simplemente gastar energía sin tener realmente un beneficio, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que la síntesis, un intermediario de la síntesis, es quien nos va a regular a la beta-oxidación, es decir, a la degradación. Pero vamos a ver primero la síntesis y ya luego vamos a regresar a este esquema. Por el momento, ¿quedó todo claro en el tema de la degradación de estos ácidos? Ok, entonces ahorita les voy a compartir la presentación de la síntesis. Entonces, vamos a recordar que los lípidos tienen varias funciones, ¿no? En el organismo. Tenemos la principal, digamos, que es que nos van a servir como reservas de energía. Principalmente nosotros vamos a almacenar estos ácidos grasos en forma de triacilgliceroles, ¿no? O sea, que son abreviados como estos TAG. Y esto es porque estas van a ser moléculas que habíamos visto que eran reducidas y eran anhidras. Esto quiere decir que nos van a proporcionar un mayor rendimiento energético, mucho mayor que los carbohidratos. Recordemos que los carbohidratos y las proteínas solo nos producían 4 kilogramos de energía, ¿no? Entonces, a diferencia de los 9 que nos estaban produciendo las grasas, entonces vamos a tener un rendimiento energético mucho menor. También vemos que los lípidos tienen una función estructural, porque van a ser componentes intrínsecos de las membranas celulares y las organelas, principalmente los glicerofosfolípidos y el colesterol, que casi siempre los vamos a encontrar nosotros en estas bicapas lipídicas, ¿no? Y vamos a ver que nos van a dar ciertas funciones, por ejemplo, la fluidez o cierta rigidez, por ejemplo, el colesterol. Cuando nosotros tenemos colesterol incrustado en las membranas, son zonas donde va a ser la membrana mucho más rígida y menos permeable, ¿no? También vemos que podemos a partir de los lípidos obtener nutrientes porque van a actuar como, por ejemplo, el colesterol nos va a actuar como un precursor de los ácidos y de las sales biliares que veíamos que eran esenciales en el intestino para nosotros poder emulsionar y luego absorber estos ácidos grasos, ¿no? Entonces, un mismo ácido graso es quien nos va a poder permitir la absorción del resto, ¿no? Que ahí, si nos damos cuenta, también es una especie de regulación en el mismo metabolismo, ¿no? Vamos a ver también que los lípidos tienen cierta función de conjugación, es decir, que se van a estar uniendo a ciertas proteínas para permitirles llevar a cabo una función.
Tenemos aquí, por ejemplo, estos isoprenos que lo que van a hacer es que se van a unir a ciertas moléculas y les van a permitir anclarse a membranas, ¿no? Y ahí ya poder ejecutar su función normal. Y por último tenemos la señalización, que generalmente es señalización celular, en la cual vamos a ver que los lípidos van a actuar como hormonas, pueden ser mensajeros secundarios o mediadores, ¿no? De ciertas respuestas. Y vamos a ver que aquí tenemos, por ejemplo, a los icosanoides o a los fosfolípidos de membrana, o a las hormonas, ¿no? Que, por ejemplo, tenemos a la insulina o al glucagón, que ya vimos que nos regulan una gran variedad de metabolismos. Vamos a ver que para la síntesis nosotros necesitamos glucosa como el principal precursor. Y esto tiene mucho sentido si recordamos todas las vías que hemos estado viendo hasta el momento. ¿Por qué? La síntesis de ácidos grasos se va a dar en el hígado, principalmente, también se puede dar en otros tejidos. Y vamos a ver que es a partir de acetilcoenzima A. Nosotros recordamos que obtenemos acetilcoenzima A partir de la oxidación del piruvato. Entonces, nosotros el piruvato lo vamos a obtener obviamente a partir de la glucosa por medio de la glucólisis. Entonces, cuando la glucosa entra al hepatocito, que vemos que es por este transportador que es el GLUT2, va a ser fosforilada, se va a transformar en glucosa 6-fosfato por esta glucoquinasa. Luego va a través de la glucólisis, se va a estar transformando por una serie de reacciones enzimáticas y vamos a obtener piruvato, ¿no? Esto siempre en el citoplasma. Luego el piruvato va a ser transportado hacia la mitocondria, vamos a obtener el acetilcoenzima A y aquí se va a condensar junto a este oxalacetato que está aquí abreviado como OAA, que es oxalacetato, se van a condensar y nos van a formar citrato. Y ya a partir de este citrato nosotros ya podemos obtener nuevamente acetilcoenzima A, malonilcoenzima A, que es un intermediario muy importante, vamos a ver en la síntesis de ácidos grasos, y ya a partir de ahí, por ciertas enzimas como la sintasa de ácidos grasos, vamos a poder obtener ya el producto, ¿no? Los ácidos grasos que nos interesan. Y vamos a ver también que además de carbono, nosotros vamos de los carbonos que van a ser proporcionados desde la glucosa en forma de acetilcoenzima A, nosotros también vamos a necesitar el NADPH, que va a ser una especie de poder reductor, es decir, nos va a proporcionar electrones para poder reducir ciertas enzimas o ciertos productos y que pueda ocurrir la vía, ¿no? Y miramos que en condiciones normales, generalmente, la síntesis de ácidos grasos solo se va a estar dando únicamente en condiciones donde nosotros tengamos un exceso de glucosa en sangre, tengamos un exceso energético, un exceso de glucosa y por lo tanto estos metabolitos se van a estar desviando hacia la síntesis de ácidos grasos. Sin embargo, también vamos a ver que hay ciertas excepciones, como es por ejemplo el metabolismo vamos a ver un metabolismo de cómo es que se metaboliza el alcohol dentro del cuerpo, ¿no? Y en este proceso también es cuando va a haber una síntesis de ácidos grasos. Vamos a ver que vamos a tocar el origen de cada uno de estos dos principales precursores para la síntesis, que son el acetilcoenzima A y el NADPH, ¿no? Primero vamos a ver que el acetilcoenzima A se va a generar dentro de la mitocondria. Ya sabemos que esto es por la piruvato deshidrogenasa, que nos oxidaba piruvato a acetilcoenzima A. Una vez ya tenemos el acetilcoenzima A, nosotros lo tenemos necesitamos que se condense junto con el oxalacetato por medio de la citrato sintasa para ingresar dentro del ciclo de Krebs, ¿no? Y transformarse en citrato. Luego esto está dentro de la mitocondria, nosotros lo vamos a necesitar afuera porque recordemos que la síntesis de ácidos grasos se da en el citoplasma de las células y ahorita estamos dentro de la mitocondria, ¿no? En la matriz. Entonces nosotros necesitamos sacar este citrato. Y como hemos estado viendo, casi siempre esto necesita un sistema de lanzadera o cierto sistema de transporte. En este caso es este que se llama aquí como SIC, o CIC, que es el transportador de citrato o el transportador tricarboxílico. Vamos a ver más adelante cómo funciona este. Y este lo que va a hacer es que es un transportador antiporte, va a sacar algo mientras está ingresando algo a la mitocondria y lo que va a hacer es que va a sacarnos citrato y nos va a ingresar malato, que es lo que vemos acá. Bueno, ya una vez ya tenemos en el citosol al citrato, este va a ser roto, digamos, lo van a escindir cierta enzima
que va a ser dependiente de ATP, o sea, vamos a tener un gasto de ATP, que es una citratoliasa, que se abrevia como ACLY, ¿no? Y vamos a ver que vamos a estar agregando una coenzima A porque nos interesa formar acetilcoenzima A. Y ya a partir de la acetilcoenzima A, nosotros vamos a transformarlo en el malonilcoenzima A por medio de esta ACC1, que es acetilcoenzima A carboxilasa, que vamos a ver que esta es una enzima muy importante en el proceso de la síntesis. Y ya, después de una serie de pasos catalizados por la misma enzima, que es la sintasa de ácidos grasos o la FAS, vamos a obtener un ácido graso, en este caso el palmitato. Entonces, ¿cómo vamos a obtener el acetilcoenzima A? A partir de la glucosa. Y lo obtenemos de la glucosa, pasa al piruvato, luego del piruvato a acetilcoenzima A, pasa a citrato dentro de la mitocondria, ya después va a intervenir un transportador tricarboxílico que va a sacarnos el citrato hacia el citosol nuevamente, y ya ahí va a ser otra vez transformado en acetilcoenzima A. Y ahora vamos a ver nosotros de dónde vamos a obtener el NADPH, este poder reductor, ¿no? Vamos a ver que hay varios mecanismos, no va a ser solo como el acetilcoenzima A, que lo obtenemos solamente a partir de la glucosa, ¿no? Sino que el NADPH nosotros lo podemos obtener a partir de varias vías metabólicas. Por ejemplo, vamos a ver el primer mecanismo, que el primer mecanismo es que nosotros vamos a obtener el NADPH a partir de la ruta de las pentosas fosfato, una ruta que nosotros ya vimos cuando estábamos hablando del metabolismo de los carbohidratos, ¿no? Recordamos que teníamos glucosa 6-fosfato, lo vamos a transformar por medio de la fase oxidativa en varias pentosas que van a ser, por ejemplo, tenemos la fructosa 6-fosfato y así, ¿no? Entonces, a partir de aquí es donde nosotros, si recordamos, estábamos produciendo, reducíamos el NADP en la ruta de las pentosas fosfato a NADPH, ¿no? Entonces, una de las vías por las cuales nosotros podemos obtener este NADPH para la síntesis de ácidos grasos es por medio de la ruta de las pentosas fosfato. Pero no está solamente esa vía, sino que también lo podemos obtener a través de dos más, que es, por ejemplo, una enzima que se conoce como enzima málico, que es esta que tenemos acá con un 2, que si se dan cuenta, nosotros vamos a tener el oxalacetato, que está acá. El oxalacetato se va a reducir a malato en el citosol, y este malato va a ser sustrato de la enzima málico. Y lo que va a hacer esta enzima es que va a oxidar y va a descarboxilarlo hacia piruvato. Y a partir de esto nosotros vamos a poder regenerar el NADPH, porque si se dan cuenta, esta enzima málico es dependiente del NADP. Entonces va a transferir electrones del malato al NADPH. Entonces este es el segundo mecanismo por el cual nosotros podemos obtener NADPH. Y el tercer mecanismo es la isocitrato deshidrogenasa, que es esta que está aquí, donde está aquí el 3, ¿no? La isocitrato de H1 o deshidrogenasa. Que vamos a ver que cuando nosotros tengamos niveles de citrato muy altos en el citoplasma, lo que vamos a tener es que este citrato se va a estar isomerizando a isocitrato. Y entonces la enzima isocitrato deshidrogenasa lo que va a hacer es que va a convertir este isocitrato en alfa-cetoglutarato, que está aquí abreviado como alfa-KG, ¿no? Este es alfa-cetoglutarato. Una vez obtenemos alfa-cetoglutarato, ya va a poder ingresar nuevamente como citrato e ingresar en el ciclo, ¿no? Porque aquí lo que nos interesa es que este isocitrato deshidrogenasa es también dependiente del NADP. Entonces vamos a tener acoplada a esta transformación del isocitrato a alfa-cetoglutarato la reducción de una molécula de NADP a NADPH. Entonces hasta aquí tenemos tres mecanismos. El primer mecanismo es la ruta de las pentosas fosfato, el de acá. Luego tenemos el segundo mecanismo, el de la enzima málico. Y luego tenemos el tercer mecanismo, el de la isocitrato deshidrogenasa. Entonces tenemos tres vías mediante las cuales nosotros podemos obtener uno de estos precursores para la síntesis, que es el NADPH. Ahora vamos a ver cómo es que funciona esta lanzadera que hablamos que nos iba a transportar el citrato desde la mitocondria hasta el citosol. Vamos a ver que este es un mecanismo por el cual nosotros vamos a transportar también acetilcoenzima A hacia el citoplasma en forma de citrato. Lo que va a pasar es que el piruvato que está en el citosol
va a ingresar dentro de la mitocondria por medio de un transportador de piruvato. Ya dentro de la mitocondria, por medio de la piruvato carboxilasa, se va a transformar en oxaloacetato. Luego de oxaloacetato va a transformarse en citrato por la primera reacción del ciclo de Krebs, que si recordamos era esta condensación por medio de la citrato sintasa. Vemos que utilizamos acetilcoenzima A. Entonces lo vamos a estar transformando en citrato. Ya tenemos una vez el citrato en la mitocondria. Lo que necesitamos ahora es sacarlo al citosol. Entonces aquí es donde va a intervenir esta lanzadera, ¿no? Este transportador tricarboxílico, el CIC. Lo que va a hacer es que él va a transportarnos de forma antiporte, ingresando a su vez malato a la célula, nos va a transportar el citrato hacia el citosol, siempre con cierto gasto de ATP. Vamos a ver ahora que ya dentro del citosol vamos a tener el citrato y ya va a ser devuelto, digamos, hacia acetilcoenzima A, que es lo que vemos acá. El citrato va a ser transformado por esta ATP citratoliasa a oxaloacetato. Pero aquí realmente lo que nos interesa es este acetilcoenzima A, porque es este acetil el cual nos va a servir como precursor en la síntesis de ácidos grasos. Y bueno, el oxaloacetato nos sirve más que nada porque necesitamos regenerar nuevamente malato y piruvato, ¿no? Para que, como siempre, esto sea un ciclo, siempre esté regenerándose a sí mismo y pueda seguir ingresando el citrato, pueda seguir ingresando el piruvato y saliendo el citrato, ¿no? Entonces, como siempre, buscamos estar regenerando estos intermediarios. Pero acá lo que nos interesa es que ya vimos que tenemos el acetilcoenzima A ahora del lado del citosol. Y ya del lado del citosol, el acetilcoenzima A ya puede ingresar en la síntesis de ácidos grasos. Entonces vamos a ver hasta ahorita el resumen de todo esto, que tenemos el origen del NADPH por medio de la ruta de las pentosas fosfato. Vemos que es en esta reacción que es catalizada por la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, donde nosotros vamos a tener esta reducción del NADP. Tenemos glucosa 6-fosfato más el NADP y nos va a dar como resultado un intermediario, el 6-fosfogluconato y el NADPH y su protón, ¿no? Siempre recordemos que tienen que ir con su protón. Y la segunda reacción de nosotros vamos a tener producción de NADP es en la reacción de la fosfogluconato deshidrogenasa. Entonces, si nos damos cuenta, en la ruta de las pentosas fosfato vamos a tener vamos a producir 2 NADPH. Mientras que mediante el mecanismo de la enzima málico solo estamos produciendo uno, al igual que con la isocitrato deshidrogenasa también solo estamos produciendo un NADPH. Entonces realmente la ruta que nos da un mayor rendimiento es la ruta de las pentosas fosfato, ¿no? Porque vemos que hay 2 reacciones donde vamos a poder producir NADPH. Ahora vamos a ver que la enzima que nos va a catalizar toda la síntesis es esta enzima, la FAS o sintasa de ácidos grasos. Esta enzima vamos a ver que es una enzima compleja porque tiene varias subunidades, pero esta enzima nos va a sintetizar solo un tipo de ácido graso, que es el ácido palmitato, que es un ácido graso de 16 carbonos. Este va a ser una especie de precursor a partir del cual nosotros vamos a poder estar sintetizando otros ácidos grasos, pero la enzima como tal solo nos va a dar la producción del palmitato. Vamos a ver que va a constar esta síntesis de 2 pasos principales, que va a ser primero una generación de malonilcoenzima A, que lo que vamos a hacer es que vamos a tener una enzima que se llama acetilcoenzima A carboxilasa o ACC, que lo que va a hacer es que nos va a transformar el acetilcoenzima A, la va a condensar con bicarbonato y utilizando energía del ATP lo va a transformar en malonilcoenzima A. Para nosotros poder sintetizar el palmitato vamos a necesitar un total de 7 reacciones por medio de esta enzima, ¿no? Entonces vamos a tener 7 malonilcoenzima A al final, porque esos van a ser los precursores que vamos a necesitar. Entonces en total se van a estar gastando 7 ATP, ¿no? Y la segunda fase es que ya es la síntesis como tal con la sintasa de ácidos grasos, que vamos a ver que se va a utilizar una sola molécula de acetilcoenzima A, que va a ser una especie de base para la síntesis, que nos va a servir como un cebador, ¿no? Para que inicie la síntesis. Y a este bloque, que va a ser la acetilcoenzima A, se le van a estar añadiendo cada uno de estos 7 malonil que formamos, ¿no? Entonces
va a iniciar con el acetilcoenzima A, se va a ir añadiendo un malonil, luego se va a ir añadiendo otro y vamos a ir viendo que así se va a ir elongando la cadena hasta que llegamos a este ácido graso de 16 carbonos, que es el palmitato. Y también vamos a ver que va a haber es una síntesis de forma secuencial porque se va añadiendo, se va elongando la cadena y que se va a ir eliminando las unidades de coenzima A, ¿no? Porque esas ya no pueden quedar dentro del ácido graso. Y esta condensación nos va a ir también eliminando CO2. Y como se va a dar un total también de 7 reacciones, vamos a ver que vamos a tener 7 coenzima A libres, vamos a tener 7 CO2 y cada ciclo nos va a ir produciendo 2 NADP. Entonces, en total, cada uno de estos intermediarios nosotros los tenemos que multiplicar por el número de ciclos, ¿no? Que van a ser 7. Yo se los puse aquí en rojo. Entonces, tendríamos 7 coenzima A, 7 CO2, 7 por 2, 14 y 14 de esto, ¿no? Entonces, en total, siempre tenemos que ir nosotros viendo cuántos ciclos vamos a tener para poder contar bien, contabilizar bien cuáles van a ser nuestros productos y cuáles van a ser nuestros reactivos, ¿no? Y vamos a ver de dónde es que van a proceder cada uno de estos carbonos del ácido palmítico, ¿no? O el palmitato que vamos a sintetizar. Los carbonos del 15 al 16 van a ser parte de este cebador, este bloque inicial con el cual nosotros vamos a iniciar la síntesis, que es el acetilcoenzima A. Y ya, todo el resto de carbonos ya van a ser, o sea, del carbono 1 hacia el carbono 14, van a ser parte del malonilcoenzima A. O sea, todos estos ya provienen del malonilcoenzima A. Pero si nos damos cuenta, igual el malonilcoenzima A proviene del acetilcoenzima A, ¿no? Porque nosotros a partir del acetilcoenzima A vamos a sintetizar malonilcoenzima A. Entonces los primeros bloques son del acetilcoenzima A y el resto son del malonil. Y cada uno se va añadiendo de forma consecutiva, ¿no? O sea, vamos a ir añadiendo, tenemos este precursor de 2 carbonos, luego se le van a añadir 2 carbonos más, luego 2 carbonos más, luego 2, así hasta llegar a los 16 carbonos totales. Entonces, vamos a ver cómo es que se van a estar dando estas reacciones. Primero vamos a empezar por la reacción de síntesis, que es a partir de la cual nosotros vamos a obtener malonilcoenzima A. Vamos a ver que primero esto va a ser catalizado por esta enzima que se conoce como ACC, que es una acetilcoenzima A carboxilasa, que tiene 3 dominios. Tiene un dominio de carboxilación de la biotina, tiene un dominio de interacción proteína transportadora de biotina, que es BCP, y tiene un brazo que es un dominio de transferencia del carboxilo, que es este TCD. Entonces este es el dominio que nos va a estar transfiriendo el grupo, ¿no? Vamos a ver que es un mecanismo que se va a estar dando en 2 pasos, el primero y el segundo. En el paso 1, el dominio BCD, que es este que está aquí en naranja, se va a estar uniendo al ion bicarbonato, que si recuerdan necesitamos un ion bicarbonato, ¿no? Entonces se va a estar uniendo al ion bicarbonato y se va a estar dando una reacción en la cual nosotros vamos a necesitar ATP. Entonces tenemos un gasto de una molécula de bicarbonato y un gasto de una molécula de ATP. Y lo que vamos a tener es que vamos a formar un intermediario, que va a ser este carboxibiotinil. Es un carboxibiotinil, ¿no? Que a veces se conoce como carboxibiotinil enzima. Y en el paso 2, lo que vamos a tener es que el brazo, que es BCP, que está aquí en amarillo, nos va a junto con el TCD, lo que está aquí en verde, nos va a transferir este grupo carboxilo que está activado, que lo tenemos aquí en rojo, desde la biotina hacia el acetilcoenzima A, que vemos que está acá. Entonces lo que nos va a producir al final es este malonilcoenzima A. Entonces, si se dan cuenta, lo único que se añade a esta molécula de acetilcoenzima A, que es todo esto, es este grupo carboxilo de acá. ¿Y quién lo añade? Es el brazo BCP con este dominio de transferencia, que es lo verde. Es como que quitáramos lo naranja y solo nos quedamos con esto, ¿no? Y lo único que se transfiere es lo que está en rojo. Y ya el resto vemos que se libera la enzima biotina de forma libre porque ya no nos va a servir. Vamos a ver que esta enzima, al ser una de las enzimas, las primeras enzimas de la ruta de la síntesis, va a ser una de las enzimas reguladas, porque recordemos que casi siempre las primeras enzimas de una ruta
son las que vamos a regular, ¿no? Entonces, esta es una enzima que se va a activar únicamente cuando esté organizada en ciertas estructuras de filamentos o en polímeros que sean de un gran tamaño. Y en su forma de dímeros va a estar inactivada. Entonces esto quiere decir que nosotros necesitamos a la ACC en forma de polímero, que es esto que vemos acá, esta como cadenita, ¿no? De varias ACC. Esta es la forma activa de la enzima. Pero si nosotros solo tenemos una o tenemos dos, como estas que están acá, son inactivos. Y vamos a ver que en periodos de ayuno o en periodos de estrés, cuando nosotros tengamos glucagón en la sangre o tengamos adrenalina, por ejemplo en el músculo, que es esto que está aquí, vamos a tener, se va a activar a la proteína quinasa dependiente de la AMP y vamos a tener una fosforilación directa de esta ACC, lo que nos va a provocar que colapsen todas estas subunidades del polímero. Eso quiere decir que se van a separar. Y como sabemos que al separarse se van a estar inactivando, lo que va a ocurrir es que se inactiva la síntesis. Por el contrario, cuando nosotros tenemos un estado postprandial, es decir, un estado en donde tenemos un exceso de glucosa en sangre, vamos a tener liberación de insulina. Vamos a ver que la insulina va a activar a ciertas fosfatasas, que lo que van a hacer, como su nombre lo indica, fosfatasas es que eliminan grupos fosfato, nos van a estar desfosforilando a estas ACC y al desfosforilarlas, esto permite que se unan todas en una filita y formen el polímero, ¿no? Y ya con el polímero ya van a estar en su estado activo, ya van a poder catalizar la síntesis de la transformación de la acetilcoenzima A en malonilcoenzima A, ya para que este intermediario ingrese en la síntesis de ácidos grasos, ¿no? Pero este es el mecanismo de regulación hormonal, ¿no? Que es por insulina y por glucagón o adrenalina. Pero también tenemos otro mecanismo que es una regulación alostérica. Vamos a ver que el citrato, que es una molécula que hasta ahorita hemos visto que nos indica que tenemos un exceso de energía en la célula, ¿no? Tenemos cuando generalmente está junto a grandes concentraciones de ATP también, nos está indicando que tenemos un exceso de energía dentro de la célula. Lo que va a hacer es que nos va a actuar como un activador alostérico. Nos va a estimular que la ACC se polimerice, es decir, se unan todas las ACC y se activen, incluso cuando la ACC esté fosforilada. Esto quiere decir que va a ser independiente de si está fosforilada o está desfosforilada. Aquí lo que va a hacer es que va a inducir que se junten todas y formen un polímero y por lo tanto las va a activar. ¿Qué quiere decir todo esto? Que en estados donde nosotros tengamos un estado energético elevado dentro de la célula, por ejemplo, cuando hay citrato en grandes concentraciones, cuando tenemos ATP en grandes concentraciones, cuando hay un exceso de glucosa en sangre y por lo tanto hay liberación de insulina, se va a estar viendo favorecida la síntesis de ácidos grasos, porque ya tenemos suficiente energía. Entonces lo que podemos hacer con esta energía que tenemos ahorita como en exceso, digamos, es destinarla a sintetizar ácidos grasos. En cambio, cuando tenemos ciertos estados en los cuales tenemos una deficiencia energética, cuando hay glucagón en sangre, hay glucagón que se liberó a la sangre porque no tenemos suficiente concentración de glucosa en sangre, o cuando hay un estado de alerta, por ejemplo, cuando se libera adrenalina, nosotros vamos a inhibir toda la síntesis de ácidos grasos porque más bien necesitamos que la energía que hay sea desviada hacia ciertas rutas primordiales, por ejemplo, ciertas rutas de formación de glucosa o ciertas rutas de formación de... Sí, primordialmente ciertas rutas en las cuales nosotros vamos a estar teniendo formación de glúcidos, ¿no? De carbohidratos. Y vamos a ver también que la síntesis de ácidos grasos generalmente se va a estar llevando a cabo en el hígado, pero también puede estar en otros tejidos, porque todos los tejidos tienen acetilcoenzima A carboxilasa, que es esta enzima que nos transforma la acetilcoenzima A en malonilcoenzima A. Pero estos tejidos casi nunca van a estar sintetizando ácidos grasos. Esta enzima solo nos va a servir para la regulación. Es decir, a pesar de que el hígado es quien principalmente va a producir estos ácidos grasos, el resto de tejidos pueden regular la síntesis y la degradación desde esos tejidos hacia el hígado, ¿no? Vamos a ver que principalmente la síntesis va a ocurrir en hígado y en tejido adiposo,
pero todos los tejidos van a contar con una forma de la ACC que se conoce como ACC2. Acá no lo dice, pero los tejidos tienen ACC2, mientras que el hígado y el tejido adiposo tienen ACC1, ¿no? Y vamos a ver que el propósito de la ACC2 en tejidos que sean no lipogénicos, es decir, que no van a estar sintetizando ácidos grasos, como músculo esquelético, por ejemplo, es que van a sintetizar malonil coenzima A simplemente para regular al hígado. Este malonil no va a estar sintetizando ácidos grasos porque no va a ser sustrato de la sintasa, sino que solo nos va a servir para regular al hígado. El malonil va a ser un inhibidor alostérico y nos va a inhibir a la carnitina palmitoil transferasa, que es esta CPTI que vemos acá. Esta enzima es la que nos va a introducir, bueno, se conoce así también, o ayer la vimos como aciltransferasa 1, no sé si se recuerdan, que era parte de estas enzimas que nos transformaban el acil graso coenzima A en un acil graso carnitina para ingresarlo dentro de la mitocondria. Entonces, puede ser como esta carnitil palmitoil transferasa 1 o simplemente como aciltransferasa 1, que lo que va a hacer el malonil es inactivarla. Y al inactivarla, se va a estar bloqueando la degradación de los ácidos grasos porque no va a poder ingresar el acil graso a la mitocondria. Y entonces no va a poder ser sometido a la beta oxidación. Entonces, si nos damos cuenta, cuando hay malonil coenzima A, que es un intermediario de la síntesis, se va a inactivar la degradación. ¿Por qué? Por esto mismo de que nosotros buscamos evitar los ciclos fútiles o los ciclos inútiles. Buscamos que no haya síntesis y degradación al mismo tiempo. Entonces, no solo hay mecanismos que activan la síntesis, sino que al mismo tiempo, esos mismos mecanismos que nos están activando la síntesis y aumentan su velocidad, aumentan su flujo, también nos van a estar inhibiendo la degradación de ácidos grasos, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Simplemente a nivel de esta aciltransferasa. Bloquean la aciltransferasa 1 y ya es imposible que ocurra la beta oxidación, porque al estar el acil graso dentro del citoplasma no nos sirve de mucho, realmente nosotros lo necesitamos dentro de la mitocondria, ¿no? Y si no puede ingresar a la mitocondria, no hay degradación, es así de sencillo. Ahora vamos a ver en sí cómo es la síntesis de esta sintasa de ácidos grasos, o conocida como FAS. Vamos a ver que es un complejo multienzimático, es decir, está formado por varios dominios, que son todos estos que vemos aquí en colores, cada uno con su nombre, que su nombre nos va a estar indicando qué función está cumpliendo dentro de la síntesis. Y cada uno de estos monómeros va a ser una sola cadena polipeptídica. Y vamos a ver que tienen múltiples centros centros catalíticos, ¿no? Tenemos en primer lugar a la KS o la beta-cetoacil sintasa. Lo importante aquí es que es sintasa. Tenemos a la MAT, que es la malonil transferasa, DH, que es una deshidratasa, ER, que es una enoil reductasa. El SD lo saltamos porque es el dominio estructural. La KR, que es una beta-cetoacil, lo importante aquí es que es reductasa también. Tenemos la ACP, que va a ser una proteína transportadora de acilos. Y tenemos a la TE, que es una tioesterasa. Este es el lado amino terminal y el lado carboxilo terminal, ¿no? Y vamos a ver que, si recordamos, la síntesis se daba en 4 pasos, que son 4 pasos completamente opuestos o lo inverso de los 4 pasos de la beta-oxidación, ¿no? De la degradación. Tenemos la condensación, que es el inverso de la tiólisis, la reducción, el inverso de la oxidación, la deshidratación, inverso de la hidratación que se daba en la beta-oxidación, y otra vez una reducción. Estos son los 4 pasos y se van a estar repitiendo conforme se añada cada una de las unidades de malonil coenzima A. Y recordamos que esta FAS únicamente nos va a estar sintetizando palmitato, que es un ácido graso de 16 carbonos. Y este va a ser precursor de todo el resto de los ácidos grasos. Es decir, a partir de este vamos a obtener todo el montón de ácidos grasos que necesitemos. Vamos a ver que
Este ACP cumple una función de proteína transportadora de acilos que va a estar moviendo el sustrato de un centro activo dentro de la enzima a otro centro activo. Y esto lo hace porque tiene unido un ácido pantoténico o vitamina B5 que nos va a permitir unir estos sustratos y luego transportarlos, ¿no? Bueno, vamos a ver un poco de cómo es que ocurren estos ciclos con la faz, ¿no? Vamos a ver que primero vamos a tener el primer paso, el inicio, que es donde el grupo acetilo del acetilcoenzima A se va a transferir al residuo de cisteína del sitio activo de la KS, es decir, a lo que está aquí en morado. Si nos damos cuenta, lo transferimos, va a quedarnos como acil KS. Esto está unido por un residuo de cisteína. Y el grupo malonilo del malonilcoenzima A se va a unir a un residuo, a un grupo, a un azufre de la ACP, es decir, al brazo ACP, y nos va a formar el malonil ACP. Y esto va a ser por una enzima que se conoce como malonil transferasa, que es la MAT, ¿no? Esta que tenemos acá. Entonces, acetilcoenzima A se transfiere la parte del acil a la subunidad KS. Del malonilcoenzima A se transfiere la parte del malonil al brazo ACP. Y esto es catalizado por la MAT, que es la malonil transferasa. Una vez ya tenemos la subunidad KS con el grupo acil, esta subunidad va a catalizar la condensación. Es decir, vamos a tener un ataque nucleofílico de este malonil, que si vemos interviene aquí. El malonil va a hacer un ataque sobre este grupo acil y lo que va a hacer es que se va a descarboxilar y vamos a tener la formación de un cetoacil ACP. Es decir, liberamos este acil de la subunidad KS y vamos a formar un cetoacil ACP. Aquí ya no es malonil porque estamos descarboxilando, ¿no? Este es el primer paso, lo que vendría siendo la condensación. A partir de ahí vamos a tener el segundo paso, que sería la primera reducción, que es lo que está acá. Y si nos damos cuenta, justamente vamos a estar utilizando una molécula de NADPH. Entonces, tenemos el grupo ceto del cetoacil ACP, que va a estar en una posición beta, y lo vamos a reducir a un grupo hidroxilo. Entonces se va a transformar en un hidroxiacil ACP. Y esto va a ser catalizado por la subunidad o el dominio KR, que si recordamos es una beta cetoacil reductasa. Justamente su nombre siempre dice cuál es su función, ¿no? Su función dentro de la síntesis. Entonces esta va a ser reductasa. Y obviamente vamos a estar utilizando el NADPH como un dador de electrones. Y por lo tanto vamos a estar liberando el NADP. Una vez ya tenemos este hidroxiacil ACP o beta hidroxiacil ACP, se va a estar dando el tercer paso, que es la deshidratación. Aquí vamos a tener a la hidroxiacil deshidratasa, que es esta ADH que está acá, que a veces se conoce solo como deshidratasa. Y lo que va a hacer es eliminarnos una molécula de agua, va a quitar el grupo hidroxilo que teníamos en el carbono beta acá, lo que nos daba este hidróxido acá, y nos va a dejar un enoil. Esto quiere decir que tenemos un doble enlace, ¿no? Vamos a tener un doble enlace que va a ser un enlace trans. Recordemos que casi siempre estas moléculas son estereoespecíficas. Nos va a formar un enlace trans entre el carbono 2 y el carbono 3. Y por lo tanto nos va a quedar un enoil siempre unido a la subunidad ACP, que es esta proteína transportadora de acilos. Y ya aquí va a ocurrir el cuarto paso, ¿no? Que es la segunda reducción. Y por lo tanto vamos a tener el segundo gasto de una molécula de NADPH. Tenemos el enoil ACP y esta reacción catalizada por la enoil reductasa o el dominio ER, lo que va a hacer es que nos va a reducir este doble enlace trans que teníamos entre el carbono 2 y el carbono 3 y nos lo va a reducir mediante los electrones del NADPH, ¿no? Y como resultado nos va a estar dando un acil unido al ACP.
que va a estar saturado, ¿no? Y este acil ya va a ser 2 carbonos más largo que el acil que está unido a KS con el que empezábamos. Entonces, ya aquí el acil ACP se libera de la parte ACP y ya nos queda el acil que va a volver a entrar dentro del ciclo para añadirle otra molécula de malonil e ir cada vez alargándolo 2 carbonos más, ¿no? Porque recordemos que se va la síntesis, al igual que la degradación, que recordamos que se iba cortando 2 carbonos cada vez, cada ciclo de beta oxidación. En la síntesis también se van a ir añadiendo cada vez 2 carbonos. Se añaden 2, 2, 2 y 2 hasta que llegamos a la molécula de 16 carbonos, que es el palmitato. Y vemos acá que acá nos ponen las reacciones de la beta oxidación, porque nos damos cuenta que son reacciones justamente inversas, ¿no? Son el inverso de estas 4 reacciones. Pero siempre se mantienen los mismos principios, ¿no? Que es esto de ir añadiendo o ir quitando moléculas de 2 carbonos. ¿Queda claro hasta el momento cómo es esta síntesis de ácidos grasos por la faz? Ok. Vamos a continuar entonces. Vamos a ver ahora cada una de estas reacciones, pero más detenido, ¿no? Vamos a ver que el primer paso es esta unión del acetilcoenzima A la beta-acetoil sintasa o al dominio KS. Y esto va a ser por un enlace tioéster. Y por lo tanto, este acetilcoenzima A va a pasar a ser un acetilo unido a la subunidad KS, es decir, a la sintasa. Una vez ya tengamos esto, vamos a estar paralelamente y simultáneamente también formando, uniendo el malonilcoenzima A al ACP, ¿no? Al brazo que teníamos transportador de grupos acilos. Entonces vamos a ver que el malonil se une al ACP liberando la parte de la coenzima A. Eso es lo único que cambia de nuestra molécula original. El ACP toma el lugar de la coenzima A. Y esto está catalizado por la enzima maloniltransferasa, que era el dominio MAT de la sintasa. Una vez ya tenemos esto, vamos a ver que en la primera vuelta se va a estar produciendo la primera reacción, que es la reacción de condensación, que va a ser entre el acetil ACP, esto que tenemos acá, y el acetil. Y en las siguientes ya va a ser entre el acetil ACP y un acilo, ¿no? Y vamos a ver que como resultado de la reacción vamos a obtener este acilo que va a ser 2 carbonos más largo, que es lo que está aquí en verde, siempre unido al ACP. Y el segundo paso, que es el paso de reducción, lo que nos va a servir es para eliminar este grupo ceto que tenemos acá. Tenemos el beta-cetoacil unido a ACP. Vamos a tener a la subunidad KR, que es una reductasa. Y lo que va a hacer es va a utilizar los electrones del NADPH para oxidar NADP y reducir al beta-cetoacil formando beta-hidroxiacil ACP. Vemos que acá perdemos este doble enlace y aquí se añadieron los electrones del NADPH. Luego tenemos la tercera reacción, que es una deshidratación, catalizado por la deshidratasa, la de subunidad DH. Tenemos el beta-hidroxiacil unido a ACP y buscamos quitar este grupo hidroxilo que está aquí. Entonces lo que hace la deshidratasa es que lo elimina y al eliminarlo nos queda aquí un doble enlace entre el carbono 2 y el carbono 3. Y lo que obtenemos es un enoil unido a la subunidad ACP. Ya después tenemos la cuarta reacción, que es nuevamente una reducción que va a estar catalizada por la enoil reductasa o R. Vemos que tenemos el enoil ACP y estamos buscando eliminar este doble enlace que hay entre el carbono 2 y el carbono 3. Entonces utilizamos una segunda molécula de NADPH y transferimos los electrones desde el NADPH hacia el enoil ACP para formar un acil
ACP, que vemos que es lo que está aquí en rojo, son los electrones que se le transfirieron, ¿no? Y obviamente vamos a tener una producción de NADP, ¿no? Un NADP oxidado. Una vez ya se ha formado esto, vemos que hay una transferencia por la subunidad ACP, en la cual ACP se libera y se transfiere la parte de la SIL, que tiene 2 carbonos más, hacia KS. Y este ya es el precursor, digamos, el primer intermediario de toda esta síntesis. Entonces ya aquí ya puede volverse a unir a otra molécula de malonil unido a la ACP, ¿no? ¿Qué es lo que vemos acá? Acá, si se dan cuenta, ya asilo que tenemos unido a la KS, que ahora es 2 carbonos más largo, se une a otra subunidad de malonil, ¿no? Unido a la ACP, y ya nos daría uno que sea ahora 2 carbonos aún más largo. Entonces, estos son los 4 pasos de la síntesis. Vemos que no es que cada uno esté catalizado por una enzima, sino que van a haber siempre es la misma enzima, la sintasa de ácidos grasos o FAS, pero va a tener varias subunidades o dominios dentro de las cuales se van a estar catalizando distintas reacciones. Y esta es también, si ustedes recuerdan este término de canalización de sustrato, esta es una enzima de canalización, porque el producto nunca abandona la superficie de la enzima, sino que simplemente va a estar siendo canalizado de una reacción a otra en distintos dominios, ¿no? Y ya vamos a ver que ya en la última vuelta, donde ya tenemos el carbono el ácido graso de 16 carbonos, que va a ser este acilo ACP, que normalmente es palmitato ACP de 16 carbonos, se va a estar liberando por una enzima que se conoce como tiolasa, es decir, que va a rompernos el enlace, ¿no? Gastando una molécula de agua. Vemos que tenemos aquí el acil unido a la subunidad ACP de la sintasa, y la tiolasa, utilizando una molécula de agua, nos va a cortar este enlace de acá y nos va a liberar al ACP con su grupo SH normal, y a la subunidad KS, que ya están listas para iniciar otra síntesis. Y nos libera al acilo, que en este caso es el palmitato, ¿no? De 16 carbonos. Entonces vamos a ver una comparación entre la síntesis y la degradación, ¿no? Vemos que ambas son procesos de 4 reacciones. La degradación es más sencilla porque intervienen simplemente 4 enzimas que van a resolver cada una de estas reacciones, pero la síntesis interviene solo una enzima, la FAS o sintasa, pero esta enzima tiene múltiples dominios, ¿no? Entonces, cada dominio va a estar catalizando una reacción diferente o va a estar acompañando una reacción, porque vemos que realmente la ACP, por ejemplo, no está catalizando casi que reacciones, sino que simplemente está acompañando al acilo a lo largo de todo el proceso, ¿no? Lo va transportando, como su nombre lo dice, que es unidad transportadora de acilos, lo va transportando a cada una de las subunidades para que ocurran las reacciones correspondientes. Entonces, en la síntesis vemos que vamos a partir de un acil ACP y el malonil coenzima A, y vamos a obtener un beta-cetoacil ACP. Luego, este se va a reducir y vamos a obtener un beta-hidroxiacil ACP. Este se deshidrata y obtenemos un enoil ACP, y nuevamente lo reducimos y obtenemos un acil ACP. Recordemos que aquí igual interviene un dominio de tiolasa, ¿no? Y en la degradación partimos de este acil ACP, lo vamos a tener una deshidrogenasa que lo va a reducir y nos va a dar un transenoil coenzima A. Luego vamos a hidratarlo y vamos a tener un beta hidroxiacil coenzima A, y a este nuevamente una deshidrogenasa le va a quitar sus electrones y vamos a tener un beta cetoacil coenzima A, y ya este va a ser escindido por una tiolasa que va a gastar agua para romperlo en 2 moléculas, una acilcoenzima A, ahora con 2 carbonos menos, y una molécula de acetilcoenzima A que puede desviarse hacia el ciclo de Krebs. ¿Queda claro hasta ahorita la diferencia entre estos 2 procesos? Muy bien. Entonces, antes de continuar con esto, vamos a regresar a lo que habíamos visto de la regulación, para ahorita que tenemos frescos ambos conceptos,
ver cómo es que se están regulando, ¿no? Cómo es que se están regulando al mismo tiempo. Bueno, vamos a ver entonces que la regulación va a ser coordinada y va a ser recíproca, ¿no? Como les decía. Y aquí vamos a estar regulando una enzima y un intermediario mediante un intermediario en específico. Y ese intermediario va a ser el malonil coenzima A. Y la enzima que vamos a estar regulando en la síntesis es la ACC, que era esta carboxilasa, ¿no? Entonces, tenemos a la acetilcoenzima A carboxilasa, que vimos que era la que nos transformaba el acetilcoenzima A en malonilcoenzima A, ¿no? Y este va a ser el paso limitante y que nosotros vamos a regular en la síntesis. Vamos a ver que luego tenemos el intermediario malonilcoenzima A, que este nos va a permitir regular la beta oxidación. Y están integrados ambos, ¿no? Porque al regular a la ACC también regulamos la producción de malonil y por lo tanto vamos a regular la beta oxidación. Vamos a ver que cuando tenemos un estado de abundancia energética, o sea, cuando tengamos abundantes glúcidos en la dieta, vamos a tener una glucosa en sangre muy elevada, entonces va a haber una producción de insulina, se va a estar activando a esta proteína fosfatasa. La proteína, no sé si se alcanza mucho a ver, la verdad, creo que no, pero es una fosfatasa, ¿no? Entonces, la insulina nos está activando a esta fosfatasa. La fosfatasa va a desfosforilar, vemos que acá se está liberando el grupo fosfato, a la ACC, que en su forma fosforilada era inactiva, porque recordamos que la ACC necesita estar en forma de polímero, ¿no? Y cuando está en esa forma de polímero, esa forma de cadenita, no puede estar fosforilada. Entonces, de forma fosforilada está inactiva. La va a desfosforilar y no simplemente desfosforilarla y ya se activó, sino que ya al estar desfosforilada ya se va a poder formar el polímero y ya ahí ya va a estar activada. Entonces, una vez ya está activada la ACC, esta va a activar la producción del acetilcoenzima A la malonilcoenzima A, ¿no? Y al nosotros tener malonilcoenzima A en abundante concentración, lo que vamos a hacer es que el malonil va a inhibir a la carnitina aciltransferasa 1, ¿no? Que era la molécula que habíamos visto de la lanzadera de acilcarnitina, ¿no? O la lanzadera de carnitina, que era la que nos permitía ingresar este acilgraso coenzima A como acilgraso-carnitina a la mitocondria, para que ya ahí dentro se transformara en acetilcoenzima A e ingresara en estas reacciones de beta-oxidación, ¿no? Entonces, malonilcoenzima A nos inhibe a la carnitina aciltransferasa 1 y al inhibirnos a la aciltransferasa 1, los acilgrasos coenzima A no van a poder transformarse en acilgraso-carnitina y se van a quedar en el citosol y por lo tanto no va a haber beta-oxidación. La beta-oxidación se va a detener por completo y todo el exceso de carbono que tengamos, por ejemplo, este acilgraso coenzima A, se van a estar desviando hacia la síntesis. Entonces vemos que no solo vamos a inactivar la vía, sino que también vamos a buscar desviar el exceso que teníamos hacia la síntesis, ¿no? Y por otro lado vamos a ver que tenemos condiciones de ayuno, ¿no? Condiciones en las cuales tenemos una glucosa en sangre muy baja, que es cuando se van a aumentar las concentraciones de glucagón. Al aumentarse las concentraciones de glucagón, esto lo que va a hacer es que nos va a activar a una proteína quinasa A, que es esta pKa que vemos acá. Vamos a ver también que vamos a tener también a la AMPK, que es la proteína quinasa activada por AMP. Y estas dos lo que van a hacer es que van a estar fosforilando a la ACC. Al fosforilarla, los van a separar este polímero y se van a quedar como subunidades, como monómeros fosforilados, que van a ser inactivos. Al ser inactivos vamos a tener que, al apagarse la ACC, ya no vamos a tener esta transformación del acetilcoenzima A en malonilcoenzima A, entonces la concentración de malonilcoenzima A va a disminuir drásticamente, ¿no? Y sin malonilcoenzima A se va a detener esta inhibición que había sobre la carnitina aciltransferasa 1. Entonces la lanzadera va a seguir operando de forma normal, van a estar ingresando los acilgrasos como acilgraso-carnitina a la mitocondria, y por lo tanto se va a estar ejecutando todos estos ciclos de beta-oxidación, ¿no? Que es lo que vemos acá.
Entonces, vemos que lo que nos va a estar regulando prácticamente todo es esta enzima, que es la ACC, la carboxilasa, y el malonil coenzima A, ¿no? Que es uno de los intermediarios de tanto de la síntesis que nos va a inhibir a una de las enzimas de la beta oxidación. Entonces, con este mecanismo, que la verdad es bastante sencillo, es como nosotros vamos a estar regulando al mismo tiempo síntesis y beta oxidación, para que nunca, asegurarnos de que nunca estén ocurriendo al mismo tiempo. Si hay síntesis, no puede haber beta oxidación, y si hay beta oxidación, no puede estar activa la síntesis. ¿Queda claro entonces el sistema de regulación del catabolismo de los ácidos grasos? Ok. Entonces vamos a regresar a la otra presentación. Ahora vamos a ver que a partir del ácido palmítico se van a estar, este palmitato que obtuvimos de 16 carbonos, vamos a estar produciendo todo el resto de ácidos grasos, ¿no?, que nosotros necesitemos. Entonces vemos que el ácido palmítico va a ser el precursor de esta mayoría de ácidos grasos, que van a ser de cadena más larga. Y generalmente esto se va a estar dando por unas reacciones de elongación, es decir, reacciones en las cuales estemos agregando más unidades de carbono al ácido graso. Y estas se pueden estar llevando a cabo en diferentes compartimientos celulares. Es decir, pueden estarse dando en el retículo endoplasmático, este R que está acá, en el citoplasma o en la mitocondria. Vamos a ver que la elongasa que va a estar en el retículo endoplasmático va a utilizar malonil coenzima A para donar carbonos, es decir, va a ser una especie también como que estuviéramos teniendo a la sintasa de ácidos grasos, ¿no?, que íbamos añadiendo 2 unidades de malonil, ¿no? Pues en este caso también las elongasas del retículo endoplasmático van a estar utilizando malonil coenzima A para donar carbonos, y entonces los acilos van a estar unidos a la coenzima A en lugar de la ACP, ¿no?, porque ya no tenemos a la sintasa. Y vamos a ver que lo que nos va a generar es estas reacciones de condensación, en donde el acil coenzima A se le van a estar añadiendo los 2 carbonos del malonil coenzima A. Y así hasta que lleguemos a la cadena más larga que nosotros necesitamos. Y esto nos va a generar ácidos grasos de cadena muy larga. Luego tenemos el segundo tipo de elongasa, que va a ser en la elongación en el citoplasma, que esta va a ser muy similar a la elongación que se va a estar dando en el retículo endoplasmático, pero va a diferir en que los sustratos van a ser ácidos grasos de 10 átomos de carbono y ácidos grasos insaturados. Y vamos a ver que estos ácidos grasos de cadena muy larga se van a estar utilizando para la síntesis de esfingolípidos, que vamos a ver más adelante qué son estos esfingolípidos. Y esto va a aumentar mucho durante la mielinización, que es cuando se recubren las vainas de mielina, ¿no?, para el impulso energético en el cerebro, en las neuronas. Y luego tenemos el tercer mecanismo, que es la elongación mitocondrial. Vamos a ver que este es un proceso inverso a la beta oxidación, porque va a ser un poco, van a ser las reacciones inversas, un poco parecido a la síntesis, siempre sin la sintasa que conocemos, la Fas. Y el donador de carbonos va a ser el acetil coenzima A. Y vamos a utilizar como sustrato ácidos de cadena corta, como ácidos de 10 carbonos o menos. Vamos a ver que vamos a tener el ácido de cadena corta, y a ese le vamos a estar añadiendo los 2 carbonos del acetil coenzima A. Siempre la parte de la coenzima A se libera porque no nos sirve, y vamos a estar añadiendo estos 2 acetil, ¿no? Entonces vamos a ir añadiendo de 2 en 2, muy similar a la síntesis en el retículo endoplasmático. Vamos a ir añadiendo de 2 en 2 hasta obtener ácidos grasos de cadena muy larga, ¿no? O en este también se pueden producir ácidos grasos de cadena media. Ahora vamos a ver que también los ácidos grasos se pueden desaturar, es decir, pueden perder electrones para formar doble enlaces en ciertas posiciones, porque no todos los ácidos grasos son saturados, ¿no? Y vamos a ver que esta desaturación tiene generalmente lugar en la membrana del retículo endoplasmático liso y ocurre por medio de una oxidasa de función mixta. Vamos a ver qué es esto de oxidasa de función mixta.
Estas oxidasas lo que van a hacer es que nos van a catalizar reacciones en las cuales el aceptor de electrones va a ser el oxígeno molecular. Un poco como el aceptor de electrones era el oxígeno en la cadena transportadora de electrones, ¿no? Y vamos a ver que en estas reacciones van a haber dos dadores de electrones. El acilcoenzima A, que es lo que tenemos acá, que va a estar saturado, y el NADH, que es lo que tenemos acá del otro lado. Entonces, el NADH nos va a ceder sus electrones al oxígeno a través de una cadena de citocromos, que son estos que están aquí en el centro de color rojo, y van a ser llevados desde el NADH hacia este acilcoenzima A. Y vamos a ver cómo ocurre. Vamos a ver que la característica central de estas oxidasas de función mixta es que nos van a estar catalizando una oxidación simultánea. Eso quiere decir que nos van a estar oxidando tanto este ácido graso saturado, el acil, como la molécula de NADH. Y para que esto ocurra, nosotros vamos a necesitar de la molécula de oxígeno, que va a ser nuestro aceptor final de electrones, que está aquí, si se dan cuenta. Y esta se tiene que reducir por completo a 2 moléculas de agua. Por lo tanto, vamos a necesitar en total un transporte de 4 electrones. 2 electrones nosotros los vamos a extraer directamente de este ácido graso al nosotros oxidar a este acilcoenzima A. De ahí vamos a extraer 2 de los electrones, que son estos que están acá. Pero los otros 2 los vamos a extraer del NADH. Este NADH va a ser un NADH citoplasmático, va a ceder sus electrones a una flavoproteína, es decir, al FAD, y el FAD va a aceptar los electrones y se va a reducir hacia FADH. El FADH2 luego va a transferir individualmente sus electrones desde el FADH2 hacia el citocromo B5. Una vez están en el citocromo B5, estos van a ser transportados hacia una desaturasa, que vemos que los van a estar transportando en un estado ferroso, ¿no? Un hierro 2+. Y de ahí, de la desaturasa, ya van a ser transferidos hacia el oxígeno para que los acepte y obtengamos el acilcoenzima A reducido y las 2 moléculas de agua, ¿no? Entonces vemos que es un proceso en el cual no solo vamos a estar, por eso es que son oxidasas de función mixta, porque van a estar oxidando 2 sustratos al mismo tiempo, un acilcoenzima A y un NADH. Y esto lo van a hacer por medio de todas estas reacciones en forma de cadena, ¿no? Se van a estar dando reacciones redox sucesivamente. Ahora vamos a ver que no solamente nosotros podemos desaturar ácidos grasos, es decir, mamíferos o animales, sino que también lo pueden hacer las plantas e incluso de una forma más eficiente. Porque vamos a ver que en animales y en nosotros simplemente podemos obtener hasta un ácido graso desaturado en el carbono 9. Más allá de eso ya no podemos hacer más desaturaciones. Es decir, nosotros solo podemos obtener ácidos grasos omega, eso significa esta W que hay acá, omega 9. Este triángulo que hay acá, como delta, significa en qué carbono hay una descarboxilación, hay una desaturación, ¿no? Hay un doble enlace. Entonces tenemos delta, descarboxilación en el carbono 9, en el superíndice que está acá. Pero vamos a ver que las plantas sí pueden seguir desdesaturando estos ácidos grasos, pueden llegar hasta omega 6 o hacia omega 3. Nosotros no podemos generar ácidos grasos ni de la serie omega 3 ni de la omega 6. Y por lo tanto nosotros vamos a necesitar obtener estos a partir de la dieta, ¿no? Y nosotros solo vamos a poder producir ácidos grasos omega 9, pero en cantidades muy limitadas, porque simplemente vamos a estar produciendo el oleato. Y generalmente no es como muy... no suele llegarse hasta este punto, entonces por eso es que vamos a tener cantidades muy limitadas. Pero las plantas vemos que sí pueden generar tanto omega 6 como ácidos grasos omega 3, ¿no? Porque van a tener unas desaturasas
necesarias para poder hacer eso, porque las desaturasas que tenemos nosotras, estas desaturasas no van a ser específicas para carbonos más allá del carbono 9. Y ahorita vamos a ver también que la síntesis de ácidos grasos también se puede estar regulada a nivel de una expresión génica. Aquí no es necesario que ustedes aprendan estos genes, que sería este que está acá en celeste y este que está aquí en azul. Realmente eso no es lo importante. Lo que tenemos que tener aquí en cuenta es que la síntesis también está regulada a nivel de la expresión génica y principalmente vamos a tener ciertas moléculas o ciertos intermediarios, hormonas que van a estar estimulando la síntesis e intermediarios que van a estar inhibiéndola, ¿no? Vemos que tenemos la insulina, la glucosa 6-fosfato, la glucosa también y la xilulosa 5-fosfato. Esta es de la ruta de las pentosas fosfato, ¿no? Y esto lo que van a estar haciendo es que van a estar activando a estos genes y al activar factores de transcripción van a estar activando genes que van a estar sintetizando a todas estas enzimas que son de las que están en rojo, que son enzimas de la vía de la síntesis, ¿no? Entonces, insulina, glucosa 6-fosfato y xilulosa 5-fosfato y la glucosa también nos van a estar induciendo por medio de una regulación de expresión génica la síntesis, van a estar estimulando la síntesis de ácidos grasos. En cambio, el AMPK, el glucagón, por ejemplo, lo que van a estar haciendo es inhibiendo a estos factores de transcripción y por lo tanto va a decaer la concentración de estas enzimas de la vía de la síntesis y se va a inhibir, ¿no?, la síntesis de ácidos grasos. Y vemos que tiene mucho que ver con la regulación que hemos visto hasta ahorita, en la cual niveles energéticos elevados nos promueven la síntesis, están dados generalmente por concentraciones de insulina altas o concentraciones de glucosa altas en sangre, y niveles energéticos bajos, como por ejemplo cuando hay glucagón y se activa el AMPK, vamos a tener un nivel energético bajo, que lo que va a hacer es inhibirnos esta vía de síntesis, ¿no? Y ya lo último que vamos a ver hoy es el costo energético que va a tener esta síntesis de ácidos grasos. Vamos a ver que esta es la reacción de estequiométrica de toda la síntesis de un palmitato de 16 carbonos. Vamos a tener, recordamos siempre que dividimos el número de carbonos para ver cuántos acetilcoenzima A necesitamos o se están produciendo. En este caso son 8, son 7 ciclos. Entonces vamos a necesitar 7 bicarbonatos, 7 moléculas de ATP. Vamos a necesitar 14 NADPH porque recuerdan que se necesitaban, había 2 reacciones de reducción, por lo tanto en cada una íbamos a utilizar 1, entonces multiplicamos el número de ciclos por 2 y nos da 14 NADPH, sus 14 protones. Nos va a estar formando una molécula de palmitato, 8 moléculas de coenzima A, que esas se liberan a partir del malonilcoenzima A. Vamos a tener 7 ADP, 7 fosfato inorgánico, 7 CO2 y 14 moléculas que provienen de estas 14 del NADPH, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a estar desglosando este coste energético de esta síntesis? Vamos a estar gastando un ATP por cada malonilcoenzima A que se ha sintetizado por la carboxilasa. Entonces hay en total un gasto de 7 ATPs para sintetizar el palmitato. Luego vamos a tener un gasto de 2 NADPH por cada ciclo de la faz de la sintasa. Esto es porque va a utilizar uno la cetoaceil ACP reductasa y otro la enoil ACP reductasa. En total vamos a estar gastando 14 NADPH y 14 protones, ¿no? Acá no está, pero también están estos 14 protones. Y esto nos va a dar un total de 35 ATP, ¿no? Y luego vamos a ver que entonces el gasto total va a ser de 42 ATPs para poder sintetizar solo una molécula de palmitato. Y degradarlo nos va a generar solo 26 ATPs. Entonces vemos que realmente la síntesis es un proceso muy costoso energéticamente. E incluso la degradación no llega a producir tanta energía como para cubrirlo. Por eso es que la síntesis solo se va a dar cuando tengamos un estado energético extremadamente elevado en las células. Solo cuando el organismo tenga mucha energía se va a poder estar dando esta síntesis. De lo contrario, realmente no tiene sentido que ocurra porque estaríamos gastando demasiada energía para producir muy poca cantidad de moléculas, ¿no?
Y vamos a ver que las elongasas también consumen un ATP y 2 NADPH por cada 2 carbonos que se van a estar añadiendo, muy similar a lo que ocurre con la sintasa. Y las desaturasas nos van a consumir un NADPH, es decir, 2.5 ATPs por cada insaturación, ¿no? Entonces ahí, a partir de ya, o sea, ya tenemos el palmitato y todavía tenemos que hacerle ciertas modificaciones posteriores a su síntesis, y eso también nos va a estar gastando energía, ¿no? Entonces es un proceso extremadamente caro energéticamente, y por eso solo va a ocurrir en ciertas condiciones en específico, en las cuales la célula tenga un estado energético muy pero muy elevado, ¿no? Entonces nos vamos a quedar hasta acá.